Detalles de cómo se desarrolla esta tercera ola y después de un tiempo nos volvemos a comunicar con Rodrigo Parra. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Fátima. Gracias por la invitación. Bien, ahora con buenas noticias entendemos respecto de, digamos, el número de contagios, de positividad y también de la atención en UCI y también del registro de personas fallecidas. Coméntanos un poco del pico a la situación en la que estamos ahora, los comparativos. Bueno, del pico de fallecidos, hablando propiamente de fallecidos, llegamos a un pico de 205 fallecidos por día y el día de hoy estamos en 167. Es una reducción que ya va aproximadamente una semana y se está manteniendo. Esto continúa un descenso que viene ya de 2 semanas de los casos positivos reportados a diario, donde alcanzamos un pico casi de 50.000 casos por día y al día de hoy son 15.000. Esto representa un descenso de casi un 70% al día de hoy. Y para terminar un poco el escenario de los indicadores, hablando de positividad por pruebas moleculares, durante el mes de enero llegamos a una positividad de 40%, que viene a ser 4 positivos de cada 10 personas, y al día de hoy estamos bajando ya en promedio semanal a 26%, entonces todos los indicadores, hospitalizaciones, UCI, fallecidos y positividad, todos están en descenso el día de hoy. Podríamos tratar de leer esta gráfica que tenemos en la pantalla, no sé si la está viendo, los promedios de casos de fallecidos y los promedios de casos diarios, donde se puede encontrar también diferencias respecto de las olas anteriores. En el caso de fallecidos, donde se forma una especie de, no meseta, pero por lo menos una permanente más en el pico de la enfermedad o de los casos, y sin embargo lo de ahora es una bajada bastante rápida. Sí, lo que podemos ver en color rojo es la curva de casos diarios que, como verán, ha cuadruplicado el pico máximo de la segunda ola. A diferencia de la curva en color negro, que son los fallecidos diarios, donde en la segunda ola tuvimos más de 800 muertes por día. En el caso de la ola actual, esa cifra no ha superado más de los, como te mencionaba, de los 205 muertes por día. Entonces, eso es un efecto directo de la vacuna. Si hemos visto un aumento de 4 veces más la cantidad de casos que vivimos durante la segunda ola, no se ha visto evidenciado el mismo impacto en la curva de fallecidos ni ocupación de camas UCI. Hubiéramos estado contando seguramente más de 2.000 muertes por día si no tuviéramos el gran porcentaje de cobertura de vacunación el día de hoy. Y tampoco hemos visto las colas buscando oxígeno, ni tampoco estas insistencias por lo menos conseguir cánulas de alto flujo, ventiladores mecánicos. Es decir, se ha notado la necesidad en varios hospitales, eso es cierto, pero no se ha encontrado la misma urgencia que veíamos en las anteriores olas, lo que podría responder, como ya nos decía usted, a una relación directa con la vacunación. Una variante más contagiosa, pero menos grave también en sus características, pero también por efectos de la vacuna. Sí, completamente. El inicio de esta tercera ola es casi, se dio en el mismo tiempo casi el año pasado que la segunda ola, en el mes de diciembre, que comenzó a aumentar lentamente, pero hay una diferencia abismal que solamente en unas 2-3 semanas durante la segunda ola la ocupación de camas UCI llegó a casi el 95% y al 100% en muchas regiones. Este no ha sido el escenario con respecto a la ocupación de camas UCI, donde la ocupación a nivel nacional se ha acercado al 70% y con algunas regiones por encima de este promedio, pero siempre han habido camas disponibles a nivel nacional. La saturación no se dio a tal extremo como tú mencionabas, tampoco con la disponibilidad de oxígeno, ¿no? No hemos visto colas de oxígeno tampoco. Y creo que nos ha encontrado en un buen momento en cuanto a vacunación, en cuanto a la capacidad tanto de camas de hospitalización y camas UCI. Ahora, siempre hemos tratado de observar lo que sucede en el extranjero, sobre todo en Europa y en Estados Unidos respecto de la COVID-19, porque finalmente termina reflejándose también aquí en nuestro país y en la región, según también nuestras propias condiciones sanitarias. ¿Qué es lo que podría venir más adelante? Considerando el desarrollo de estas variantes, considerando la vacunación, lo que hoy decía el ministro, la posibilidad de tener las dosis suficientes para incluso una cuarta dosis. Sí, en efecto, antes de que comenzara esta tercera ola y cuando ya hablábamos de que podría ocurrir y ocurrió, se hablaban de escenarios en los cuales veríamos unos picos de
nuevos casos, lo cual lo vimos, y no esperábamos ver, como ha pasado, picos de fallecidos, que es lo que se evitó en este caso. De cara a una cuarta ola o futuras variantes que pueden aparecer, nuestro porcentaje de cobertura, incluso con dosis de refuerzo, nos encontrará en un escenario mucho más preparado para entonces. Seguramente veremos, como en otros países, nuevas olas de contagios o de casos positivos, pero seguramente también no veremos los mismos picos de ocupación de camas UCI ni de fallecidos. Sin embargo, para ello es importante hablar también de la vacunación. En algunos países que están comenzando a eliminar el uso de las mascarillas, pero en espacios abiertos, en espacios al aire libre, lo que también indican es que tienen una aplicación de la dosis de refuerzo bastante superior al 50%, por lo menos. Pero en nuestro país se habla mucho de que estamos más bien un poco rezagados respecto de esta administración de la dosis de refuerzo, tercera dosis, como algunos también la llaman. Sí, en efecto, y creo que se ha debido también por el inicio de la vacunación a los niños. Creo que también ha sido muy importante la vacunación a menores de edad, a niños, para que también se pueda dar la activación de la escolaridad, a la presencial sobre todo. Sí se vieron picos de aplicación de terceras dosis o dosis de refuerzo durante el mes de diciembre, y a medida de que la ola dada por Omicron iba avanzando, se vio también más iniciativa de la población por aplicársela. Al día de hoy, estas dosis o la aplicación diaria ha bajado y se ha priorizado, se ve en los números, que ha aumentado la aplicación en niños. Ok, pero en los adultos, en aquellos que ya les corresponde por lo menos las dosis de refuerzo, hablamos de mayores de 30 años, mayores de 20 y tantos años, que ya transcurrieron 3 meses de la segunda dosis y que ya les tocaría una dosis de refuerzo para encontrarlos con un sistema inmunológico más fuerte para poder afrontar la enfermedad. ¿En qué porcentaje nos encontramos? El porcentaje aún es muy bajo, creo que todavía no llega ni a un 15%, si no me equivoco. Definitivamente el rango etario en el cual nos está avanzando mucho es de personas de 20 a 60 años. Hubo gran acogida de adultos mayores a 60 años, pero este vacío que bien mencionabas de adultos que están económicamente activos, que salen a trabajar de 20 a 60 años, son personas que todavía no han ido por su tercera dosis y que sí están en la capacidad de hacerlo del día de hoy. Correcto, le agradezco mucho por su tiempo. Estos datos nos permiten poder hablar más adelante incluso de qué se tiene que hacer, cómo vamos a convivir con este virus, y la importancia sin duda de la vacunación, que es, creo, una de las mejores noticias en medio de todo el dolor que ocasiona todavía la pandemia. Muchas gracias, señor Parra. Buenas tardes. Vamos ahora con información en vivo.